Jesús el Cristo, Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es ese Rey de gloria? Y eras tú. Eran veintenas de millares de ángeles que se postraban porque eras tú. Jesús el Cristo, y ese afrano y las puertas celestiales que ha llegado el justo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo, y Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy nos unimos como un pueblo y las naciones cantarán que eres tú. Pues ha llegado el momento de que tus hijos se levanten porque eres tú. Jesús el Cristo, que se abran hoy portones antiguos, que ha llegado el Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo, y Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. Y que se abran hoy las puertas celestiales, que ha llegado el justo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo, y Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios les bendiga. Les saluda el pastor Mario Lenín Ayala desde Mazatenango, Guatemala. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor y poder edificar todos y cada uno de nosotros nuestras vidas a través de esa palabra que Dios nos ha dejado en toda la Escritura. Quiero también informar a todos los que nos acompañan el día domingo, que habíamos informado anteriormente que ese domingo tendríamos cena del Señor, pero en realidad no corresponde a este domingo que viene, que es 31, sino hasta el siguiente. Es el primer domingo del mes de junio. Así que, como ya tienen preparados sus elementos, será hasta el próximo domingo, el primer domingo de junio. Quiero abrir hoy la palabra del Señor en la epístola de Romanos capítulo 10 y versículo número 15, que dice de la manera siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Este mismo pasaje de Romanos 10:15, en realidad es el mismo pasaje que encontramos en Isaías 52 y versículo número 7. Es que Pablo tomó las escrituras del Antiguo Testamento para escribir todas sus epístolas. Y en realidad una de las bases más fuertes que podemos encontrar en todas las epístolas de Pablo es este pasaje que está en Isaías 52:7 también. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tú eres fiel, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra. Y reconocemos que Jesús es el Cristo, Señor, tu Hijo amado, a través de quien podemos acercarnos, Señor, al trono de tu gracia y de tu gran misericordia. Hoy, Señor, ponemos delante de ti este tiempo para que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda la revelación de toda la verdad que está en tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, a través de esta palabra y permite que sea un tiempo, Señor, donde la vida tuya pueda entrar a nuestro espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. En realidad, antes de cualquier problema físico o de cualquier problema material o incluso de cualquier problema mental, podemos ubicar el problema espiritual. Y mientras el ser humano no resuelva este problema espiritual, se va a encontrar siempre en la condición de estar separado de Dios. Hasta el día de hoy, muchos de los que van a las iglesias creen de acuerdo a lo que ellos desean en esta vida. Y eso evita que en realidad puedan recibir el gozo de la evangelización mundial. No pueden disfrutar esta bendición de poder cumplir la evangelización mundial. Y tampoco pueden orar de manera correcta porque solamente oran de acuerdo a lo que desean y no para aceptar y para cumplir la voluntad de Dios. Entonces fracasan en sus oraciones porque sus oraciones no reciben la respuesta de Dios. Pero también no pueden evangelizar porque no tienen claro el Evangelio y porque al no tener claro el Evangelio, la verdad de la Biblia no ha entrado correctamente a su vida, por lo mismo no pueden dar lo que no tienen. Es que efectivamente nadie puede dar lo que no tiene. Los cristianos entonces solamente, en la gran mayoría, están disfrutando solamente un poco de todo lo que Dios ya nos dio a través de su Hijo, el Cristo. Y están disfrutando solamente una parte muy pequeña de todo esto, de toda esta bendición que Dios ya nos dio a través del sacrificio redentor de Jesús como el Cristo. Esto es porque no hemos llegado a creer profundamente que Jesús es el Cristo y que en Él ya se consumó todo. Por eso es que los cristianos de hoy no están recibiendo esa gracia de Dios o ese gozo de Dios al hacer el evangelismo. Es más, les cuesta hacer el evangelismo. Tienen dificultad, tienen miedo, son inseguros al momento de presentar el evangelio.
Tampoco pueden orar con seguridad de que van a recibir una respuesta de Dios. Y tampoco pueden evangelizar con el evangelio que está en toda la Biblia. Entonces, para que suceda la evangelización mundial, es importante entender tres cosas y no olvidarlas. Y yo quiero que usted pueda poner atención en este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Es que la evangelización mundial debe ocurrir primero en mi vida y luego con mi vida al ir al campo de misión. Entonces quiero hablar de estos tres puntos por los cuales debemos orar y vivir para que suceda en nosotros la evangelización mundial. El primero de ellos es que debemos tener claro el evangelio y debemos ir al campo de misión. Primero debemos tener claro el evangelio en nuestra vida e ir al campo de misión con ese evangelio que ya tenemos en nosotros. Y quiero explicar rápidamente ese evangelio. En primer lugar, hay que entender la condición original del ser humano. Voy a tratar de explicar brevemente el evangelio. Hay que tomar en cuenta la condición original del ser humano. Génesis 1, 27 y 28. Ahí dice que Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza. Es que el ser humano fue creado con gran bendición, con gran honra, con gran gloria. A tal grado que el salmista en el Salmo 8 pregunta, ¿y qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Quién es el hombre para que tú te recuerdes de ese hombre? Es el primer punto, la condición original del ser humano. Fue creado con gran bendición y Dios mismo le dio la imagen, la semejanza de él, para que este hombre llenara la tierra con esta imagen y con esta semejanza. El otro punto del evangelio que debemos entender es que ocurrió un problema. Y este problema está registrado en Génesis capítulo 3. El versículo 1 nos habla del problema de Satanás. Génesis 3:1 está hablando de que Satanás existe. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 nos está hablando del problema del pecado. De cómo la mujer tomó de aquel fruto que estaba prohibido y comió de él y se lo dio a su marido y entró el pecado por la desobediencia del ser humano originalmente. Y el tercer punto es que en Génesis 3, 23, 24 se nos habla del problema de la separación del hombre con Dios. Dios es un Dios santo y tuvo que separar al hombre de su presencia. ¿Por qué? Porque el ser humano se había convertido en un ser de pecado, en un ser de carne. Entonces, no solamente tenemos que considerar claramente cómo fue creado originalmente el ser humano, sino que tenemos que entender profundamente cuál es el problema que nos habla Génesis 3 y entender ahí las tres raíces de este problema: el problema de Satanás, el de la separación y el del pecado. El tercer punto del evangelio, en este resumen que estoy haciendo, es que debido a que el ser humano queda separado de Dios, en sí esta es la esencia de todo problema. Entonces, como consecuencia de eso, le vienen todos los problemas a la vida del ser humano. Esto es lo que nos dice toda la Biblia cuando nos habla de la condición de carne en que se encuentra el ser humano. Por ejemplo, Efesios 2:1, Juan 8:44 nos habla de cómo se pierde la identidad como hijo de Dios y se cae en realidad a ser hijo de Satanás cuando se está separado de Dios. También llega la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice Efesios 2:1. También Efesios 2:2, Hebreos 2:15, Primera de Corintios 10:20. Es que el ser humano separado de Dios pierde su identidad como hijo de Dios y se vuelve hijo del diablo. Pero no solamente queda ahí, es que cae en la idolatría. Es controlado por Satanás y es llevado a la idolatría de esta vida. Empieza a amar esta vida de tal manera que cree que es todo lo que puede tener. Una vida de idolatría, que empieza a amar todo lo que hay en este mundo. Pero no solamente queda ahí. Mateo 11:28 dice que surgen los problemas mentales y los problemas del corazón. El ser humano no puede tener paz. El ser humano vive atormentado en su mente y vive atormentado en su corazón. Todos los días de su vida vive de esta manera. Hechos 10:38 dice también que le vienen todas las enfermedades físicas y también llega la muerte física. En realidad es así el ser humano. En Hebreos 9:27 dice que después de la muerte física hay un juicio y llega entonces la muerte eterna.
Qué gran catástrofe la del ser humano, que fue creado con gran bendición, con gran honra, pero debido a que ocurre el problema de la separación del hombre con Dios, le vienen todos estos problemas y termina sufriendo todos los años de vida sobre la tierra. Pero no solamente termina ahí, sino que después viene este juicio del cual habla Hebreos 9:27 y termina muriendo eternamente. Pero ojalá todo terminara ahí. Pero si vemos Éxodo 24 y 5, podemos ver cómo esta forma de vida, de idolatría, esta forma de vivir en la carne, se continúa a través del pecado de las generaciones, porque siguen separados de Dios y siguen viviendo, amando este mundo a través de la idolatría, y levantan ídolos de muchas cosas que hay en esta vida y aman todo esto. Entonces, en realidad, esta es la condición del ser humano cuando queda separado de Dios. Luego tenemos que entender la respuesta de Dios entonces. El ser humano fue creado originalmente con gran honra, con gran bendición, pero ocurrió un problema. Y entonces ese problema lo lleva a toda esta condición de vida que he mencionado. Pero aquí viene la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio trata de una sola cosa. Trata de creer que Jesús es el Cristo. En realidad la palabra Cristo significa ungido en español, porque está en el idioma griego. Pero hay otra palabra que es la palabra Mesías, que está en el idioma hebreo. Y al traducirlo al español también significa ungido. Juan 20:31 dice que toda la Biblia se escribió para que pudiésemos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, esto es el Evangelio. Si revisamos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué decimos que Él es el Cristo? ¿Por qué decimos que Él es Mesías? ¿Por qué decimos que Él es el ungido? Es que en Él están las tres unciones que se necesitaban para resolver el problema espiritual del ser humano. Estas tres unciones son la unción de rey, la unción de sacerdote y la unción de profeta. Hebreos 10, 19 y 20 nos habla de eso. Hebreos 1, del 1 a 2, también nos habla de este verdadero profeta que ya abrió el camino para que nos podamos encontrar con Dios. Primera de Juan 3:8 nos habla del verdadero rey que ya derrotó a Satanás, que vino para deshacer todas las obras del diablo. Y Hebreos 10:12 nos habla del verdadero sacerdote que ya perdonó el pecado de una sola vez, eternamente y perfectamente, dice la Biblia. Entonces, esta es el oficio del Cristo. Estos son los oficios del Cristo, rey, sacerdote y profeta, que resuelven el problema de Génesis 3. Esta es la respuesta de Dios entonces a este problema que el ser humano tiene. Luego tenemos que hablar entonces, ¿qué significa aceptar? ¿Qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué es eso que la iglesia llama la aceptación? En realidad, hoy las iglesias creen que solo con que una persona haga una oración de fe o una oración de confesión, eso es suficiente. Pero nos damos cuenta que la vida de la gente sigue igual o sigue peor. Y entonces no hay un verdadero nacimiento. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es de Cristo, este es nacido de Dios. Es decir, para nacer de Dios hay que creer el Evangelio. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Juan 1:12 también dice que a todos aquellos que creyeron en Él, aquellos que lo aceptaron, que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si nos damos cuenta, entonces se trata de creer en el Hijo de Dios. Se trata de creer que Él es el Cristo. Y Él mismo lo confirmó en Juan 14:6 cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Esta es la verdadera aceptación. Esto es en realidad encontrarse con Dios a través del Evangelio, que trata de Jesús como el Cristo. Entonces, si yo tengo esto en mi vida, si se me ha revelado el Evangelio, si yo puedo de verdad tener a Dios en mi vida, entonces mi vida va a recibir las bendiciones de la salvación. Hay muchas bendiciones realmente. La primera de ellas es que el Espíritu Santo viene a morar a mi vida. Así que me vuelvo la morada del Espíritu Santo. Eso significa que tengo la guianza del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Dios está conmigo
Emmanuel se ha cumplido en mi vida, porque el Espíritu Santo ahora está en mi vida. Como consecuencia de eso va a suceder la obra del Espíritu Santo en medio de eso que Él me da, que es el poder para ser testigo de que Jesús es el Cristo. Así que puedo cumplir la evangelización mundial, porque me vuelvo un testigo de lo que sucedió en la cruz y la resurrección de Jesús el Cristo. También tengo la bendición de que hay ángeles conmigo, según Hebreos 1:14. Hay ángeles a mi servicio. También nuestras oraciones tienen respuesta. ¿Por qué? Porque se alinean a la voluntad del Señor. Ya no oro de acuerdo a mi deseo, sino que oro de acuerdo a la voluntad de Dios. Y oro para que se cumpla la evangelización mundial. Oro para que la evangelización mundial suceda en mi vida y con mi vida también. Así que mi oración está enfocada en cumplir la voluntad de Dios. Y claro que Dios va a escuchar mi oración y van a venir respuestas del evangelio. Otra bendición es que nos convertimos en ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice que ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero hay una bendición más grande, que es la bendición de poder cumplir el pacto de la evangelización mundial. Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, cuando se cumpla Emmanuel con nosotros, va a venir ese poder para que podamos dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces esa es toda nuestra vida. Les he hecho un resumen del evangelio en este momento. Ese es el primer punto. Debemos tener claro el evangelio del cual habla la Biblia y con ello ir al campo para poder seguir haciendo la evangelización mundial. Voy entonces al segundo punto del tema. Es que debe ocurrir la evangelización mundial en nuestros días. Debe ocurrir. ¿Por qué razón? Porque esto es la voluntad de Dios. Debe ocurrir en mi vida. Primero, el evangelio debe entrar a mi vida. La evangelización mundial debe suceder en mi vida primero. Y luego debe suceder con mi vida al ir al campo de misión. Pero el primer campo de misión es mi propia vida. Es aquí donde el evangelio debe entrar todos los días. Es aquí donde la evangelización mundial debe suceder todos los días. Pero debo tener el cuidado de que no se vuelva solo la evangelización en mi vida. Es que debe suceder con mi vida también. Es decir, de nada me serviría que sucediera en mí si no está sucediendo con mi vida. Yo debo cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y como digo, esto es algo que va a suceder porque es la voluntad de Dios. En realidad no es algo que se debe hacer con mis fuerzas solamente. No, esta es la voluntad de Dios. Tampoco es una estrategia o un método humano que yo pueda ahora cumplir dentro de la iglesia. Tampoco es un adoctrinamiento donde gente se vuelva como loro repitiendo lecciones y lecciones y lecciones y no pase de eso. No, es que el evangelio está en toda la palabra. El evangelio es eterno. El evangelio es muy grande. Así que debe ir entrando todos los días a mi vida de una manera más contundente y más fuerte. Es algo que ocurre naturalmente entonces el evangelismo. El evangelismo no es algo forzado, no es algo que mi líder de la iglesia me está impulsando a ir a evangelizar. No, eso es lo que hace la iglesia normalmente, pero eso no es el evangelismo según la Biblia. Según la Biblia, esto sucede naturalmente con aquellos que han recibido el poder del Espíritu Santo y entonces son impulsados por el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Y esto solo es posible cuando están llenos del Espíritu Santo. Si ustedes revisan los momentos en que Pedro está compartiendo el mensaje, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Mire los apóstoles, estaban llenos del Espíritu Santo. Mire los discípulos, estaban llenos del Espíritu Santo. Es que cuando llega la llenura del Espíritu Santo, sucede la evangelización mundial. Hechos 1:8 dice que recibimos poder para ser testigos de que Jesús es el Cristo. Él dijo, y me seréis testigos. No es que íbamos a dar testimonio de nosotros. No íbamos a ir a dar un testimonio de mi vida. No, me seréis testigos. Es decir, testigos de Cristo. Testigos de Jesús como el Cristo. Entonces debemos creer con el corazón y debemos confesar con nuestra boca. ¿A qué se refiere Romanos 10, 9 y 10? Porque muchos dicen, sí que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Claro, eso lo dice Romanos 10, 9 y 10. Pero revisemos un poco este pasaje.
Debemos creer con el corazón. Esto es la fe del Evangelio. Debemos creer con el corazón. Es decir, la fe del Evangelio debe estar en mi corazón, debe estar en mi espíritu, debe estar adentro de mí. Debo creer con el corazón. Significa que la fe del Evangelio debe ser mi fe, que debe estar dentro de mí. Y esta fe del Evangelio siempre me va a llevar a la verdad de que Jesús es el Cristo. Lo segundo que dice Romanos 10, 9 y 10 es que hay que confesar con nuestra boca. Hay que confesar todos los días con nuestra boca. Pero ¿qué cosa hay que confesar? Primero, que Él es el Señor. Esto es el evangelismo para la evangelización mundial. Y segundo, que Dios lo levantó de entre los muertos. Es decir, Él es Señor y es el Cristo que fue levantado. Fue el único que ha resucitado, el que cumplió los oficios del Cristo. Así que Él es Señor y Cristo. Entonces debo confesar con mi boca todos los días que Jesús es el Señor y Cristo de mi vida. Esto es exactamente lo que dice Romanos 10, 9 y 10. No es que es una oración simple, no, es que esto en realidad es cuando el Evangelio, la fe del Evangelio entra a mi vida, entonces yo puedo hacer la evangelización mundial confesando con mi boca que Jesús es el Señor y Cristo de mi vida, todos los días. Entonces la evangelización mundial va a producir los frutos eternos que dice la palabra del Señor. Debo orar para que suceda entonces esta evangelización mundial en mi vida cada día. Yo recuerdo en el año 2014, después de haber recibido la revelación del Evangelio, empezamos a orar. Y en realidad empezamos orando por 5 peticiones. Pusimos 5 títulos de oración durante un año completo. Estuvimos orando para que sucediera la evangelización mundial, para que se nos revelara el Evangelio, para que se levantaran los discípulos, para que las naciones de Latinoamérica pudieran abrirse y para que tuviésemos el recurso para poder cumplir el pacto de la evangelización mundial. Y durante un año levantamos oración por estos 5 títulos de oración. Estuvimos delante del Señor orando y después empezamos a ver cómo toda Latinoamérica se empezó a abrir. No fuimos a algunos lugares, pero estábamos orando por esos lugares. Estábamos pidiendo que Dios levantara a esos discípulos. Ahora hay muchos discípulos en Latinoamérica. ¿Y cómo ha sucedido esto? En realidad hemos podido orar para que suceda la evangelización mundial con mi vida, en nuestra vida. Cada día oramos 24 horas por estos 5 títulos de oración. Así que la evangelización mundial debe suceder en mis días. Debo ir a los campos de misión y debo encontrar la buena tierra que Dios ya tiene preparada. Cuando voy al campo de misión, entonces llevo el Evangelio. Voy a ser testigo de que Jesús es el Cristo. No es ir a convencer o a persuadir a alguien. No es ir a torcerle el brazo a alguien para que diga que Jesús es el Cristo. Tampoco es atacar a los demás. No, yo creo que tenemos que presentar el Evangelio solamente. Dios hará su obra. Se trata de encontrar a los que pueden creer que Jesús es el Cristo. A eso vamos al campo de misión. Entonces, con esta fe se cumple Hechos 5:42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar que Jesús es el Cristo. Entonces suceden los movimientos de la palabra. Todos los días de nuestra vida, sin cesar, empiezan a suceder los movimientos de la palabra. Casi el segundo año de haber conocido el Evangelio, yo empecé a hacer movimientos de la palabra. Cuando entendí Hechos 5:42, cada semana tenía un total de 10 movimientos de la palabra. Y habían días muy cargados. Además de que tenía que ir a un lugar, iba a otro, y a veces me tocaba hasta 3 veces compartir en diferentes lugares en los movimientos de la palabra. Y esto lo hacía semanalmente. Durante un buen tiempo estuve haciendo movimientos de la palabra. Y los hermanos empezaron a cobrar vida a través del Evangelio. Así que empezó a suceder Hechos 5:42. Yo empecé a ver cómo se levantaban los discípulos que se iban a encargar junto conmigo de hacer la evangelización mundial. Sucedieron los movimientos de la palabra. Y donde se abría una casa, íbamos y hacíamos movimientos de la palabra todos los días de nuestra vida, sin cesar. Y entonces los discípulos empezaron a hacer movimientos de la palabra. Hoy suceden movimientos de la palabra. Se ha hecho la evangelización nacional aquí en Guatemala. Hemos ido a otras naciones. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Muy sencillo, con el Evangelio. Con el Evangelio.
Porque si no es con el evangelio, no puede suceder la evangelización mundial. Entonces, ese es el segundo punto. En realidad, la evangelización mundial debe suceder en nuestros días, con el evangelio que está en nosotros. El tercer punto del tema es que debemos recibir vida por la palabra del púlpito. ¿Y cuál es la palabra del púlpito? La palabra del púlpito es la que los siervos de Dios están dando, pero con el evangelio. Es la palabra que lleva el evangelio, que tiene el evangelio, que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. Entonces hay que orar para que Dios nos dé respuesta a través de la palabra del púlpito. Una de las cosas que hicimos es enseñarle a la iglesia a que antes de ir a un culto, o antes de ir a un culto al templo, debiesen orar en su casa, y que oraran para que Dios les diera respuestas a través de la palabra del púlpito que el pastor o el siervo iba a presentar. Es que debemos orar de esa manera. Mucha gente va a los templos a oír un sermón, a oír un mensaje motivacional, pero en realidad no están orando para que Dios les dé respuestas a través de la palabra del púlpito que ese siervo va a dar. Y lamentablemente muchos siervos no tienen la palabra de Dios correctamente, no tienen el evangelio, no se les ha revelado el evangelio de la Biblia, entonces tampoco pueden dar esa vida. Entonces Dios mismo es quien da la palabra a través de la vida de sus siervos en el púlpito. Y cada vez que yo oigo la palabra del evangelio a través de un siervo, yo estoy atento para ver de verdad qué es lo que Dios me está respondiendo a mi vida a través de esa palabra. ¿Cómo me encuentro yo con el evangelio? ¿Qué respuesta de Dios hay para mi vida en ese momento, en esa palabra del púlpito? Muchos se duermen. Incluso hay países donde la gente se duerme durante el tiempo de la palabra. Y esto sería mejor que se quedaran en su casa. Si tienen demasiado sueño, es mejor que se queden en casa. Porque la palabra del púlpito de verdad es la que nos trae las respuestas de Dios a nuestras vidas, que es la palabra de Dios. No es que sea un sermón o una exposición de un tema, no, o una lección de la evangelización mundial, no es eso. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, a eso vamos a oír a los templos, o a través de un siervo que va a compartir el mensaje. Debemos estar atentos a eso. Hechos capítulo 2, 37 y 42 dice que se dedicaban, la iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles enseñaban. Y entonces cuando los apóstoles enseñaban el evangelio de que Jesús es de Cristo, este evangelio, este mensaje, compungía los corazones de los que serían salvos. Es decir, llegaba y ese evangelio entraba a los corazones de aquellos que Dios había preparado como buena tierra. ¿Y qué predicaban? Que Jesús es el Cristo. Entonces, la palabra del púlpito es la palabra de Dios. Como lo dice el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras es luz y hace entender a los simples. Es exponer la palabra del Señor, es dar el evangelio, es presentar que Jesús es el Cristo. Y entonces cuando se exponen la palabra del evangelio, esta palabra del evangelio va a alumbrar a aquellos que están ciegos, va a alumbrar a aquellos que están en tiniebla. Es que la exposición de tus palabras alumbra, y luego dice que hace entender a los simples. Es decir, a aquellos que tienen un corazón simple, aquellos que no tienen tantas cosas en su mente y en su corazón, los hace entender y les hace entender que Jesús es el Cristo, porque eso es el evangelio. Entonces, al recibir la palabra del púlpito, recibimos nuevas fuerzas a través de esta palabra. Nuestra fe en realidad es fortalecida con el oír de la palabra de Dios. Ese oír es la revelación. Entonces Dios nos da revelación a través de escuchar su palabra. Cada vez que la oigamos, tenemos que tener claro que es como exponernos a esa luz para que nos alumbre, para que entre en nosotros y nos haga entender, que podamos ser sencillos, simples, como dice la Escritura, para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Dios entonces nos guía a través de la palabra del púlpito, y entonces ocurre el movimiento de la palabra en mi vida,
porque el Evangelio entra a mi vida y yo puedo ver cómo viene la respuesta de Dios todos los días a mi vida. Es interesante esto, ¿verdad? Que la palabra del púlpito me da vida. La palabra del púlpito me da vida, le da vida a mi espíritu. Y entonces el Evangelio entra. Y podemos ser guiados a través de la palabra del púlpito. Y entonces va a ocurrir el movimiento de la palabra en nuestras vidas. Va a suceder la evangelización mundial en nuestra vida y con nuestra vida. Porque iremos al campo y desearemos compartir este mensaje con otros más. Esto es el Evangelio, el evangelismo de la Biblia y la palabra del púlpito. Estas son las tres cosas que deben suceder en mi vida todos los días. Debe suceder todo esto en mi vida de fe. Hay que dar la vida por esta palabra del púlpito. Entonces, cada vez que yo pueda estar delante del Señor, escuchando la palabra del púlpito, yo debo tener toda mi atención en eso. Hay que recibir gracia con esta palabra y cobrar vida en nosotros cada vez que la recibimos. Por favor, no miremos la palabra del púlpito como algo más. No es una lección más. No es un tema más. No es una exposición más. Debemos de tener claro que esta es la palabra que trae respuestas de Dios a mi vida. Es la palabra que Dios va a usar para darme respuestas del Evangelio a mi vida. Entonces, esa palabra que trae respuesta va a hacer que mi fe también pueda estar anclada, que se pueda aferrar a la verdad del Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la palabra del púlpito es aquella que se da con el Evangelio de la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alguien más usa el Evangelio para otra cosa, entonces no es correcto, no es el Evangelio. El Evangelio sirve para dar vida. El Evangelio no sirve para atacar a otros. El Evangelio no sirve para condenar a nadie, ni Cristo mismo vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Así que el Evangelio es lo que da vida en realidad. Y nos confronta, claro que sí, porque es el Evangelio. Y nos damos cuenta de qué tan pecadores somos. Nos damos cuenta qué tan vulnerables somos. Nos damos cuenta en realidad qué carentes somos delante del Evangelio. Pero ¿cómo es esto? A través de la palabra del púlpito. Así que si esa palabra del púlpito está entrando a mi vida todos los días, si ese Evangelio está entrando todos los días a mi vida, entonces no queda otra alternativa que va a suceder la evangelización mundial en mi vida y con mi vida en el campo de misión. Quiero finalizar en este momento recordando lo que dice Ezequiel capítulo 47 y versículo 1 al 12. Ezequiel 47. Ezequiel es un profeta que le habla a Israel y le habla a través de una expresión que es acerca del agua que fluye del templo. Y es como un río que sale del templo y esta agua fluye de ese templo y sale de ahí. Y luego dice Ezequiel que esa agua que empezó levemente saliendo desde el templo se convierte en un río. Y luego por donde pasa este río, todo lo que hay cobra vida. Todo lo que toca cobra vida. Donde pasa el agua de este río, hay vida. Se levanta vida. Todo cobra vida. Y luego, en realidad este río riega todo. ¿De qué está hablando Ezequiel? 47, versículo 1 al 12. Está hablando de ese río que sale del templo. En realidad esto es el Evangelio. Esta es la palabra del púlpito. El Evangelio que nos da vida empieza como algo muy pequeño y empieza a brotar, empieza a fluir como que saliera del templo, empieza a brotar. Y aquellos que tengan el Espíritu Santo, la Biblia dice que de ellos brotarán ríos de agua viva. A esto se refería. Es lo mismo que Ezequiel está enseñando. Es lo mismo, es que cuando tienes el Evangelio es como un río que empieza a brotar y tú quieres compartir lo que tienes ahora, que es el Evangelio. Y entonces al principio puede ser algo muy poco,
puede brotar algo muy suave, pero en realidad luego esa agua que fluye del templo se va convirtiendo en un río, y ese río alcanza mucha tierra, y por donde pasa el agua de ese río, dice la Biblia en Ezequiel, que todo cobra vida, todo lo que toca cobra vida, todo lo que toca el evangelio cobra vida. Pero el evangelio trata solamente de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que he tratado de compartirte en esta oportunidad cómo es que debe ocurrir la evangelización mundial en tu vida, en mi vida, y con tu vida y con mi vida. Estas tres cosas no las debes olvidar entonces, hay que tomarlas en cuenta. Debemos tener claro el evangelio e ir al campo de misión con ese evangelio. Debemos ir al campo de misión y ahí vamos a encontrar respuestas del evangelio para mi vida. Es que eso fue lo que Jesús enseñó acerca del evangelismo. Llevó a sus discípulos al campo de misión y allí ellos encontraron respuesta del evangelio para su vida. Incluso algunos se alegraron de que los demonios se sujetaban al nombre de Cristo. Pero Él les dijo, eso no es lo más grande, eso no es lo más importante, sino que lo más importante es que los nombres de ustedes estén inscritos en el libro de la vida. Así que ese es el primer punto. Debemos tener claro el evangelio para ir al campo de misión. El evangelio no se nos dio para que nos acomodemos en un templo. El evangelio no se nos reveló para que no lo compartamos. El evangelio no se nos dio de parte de Dios para que nos quedemos callados. El evangelio no se nos dio o no se nos reveló de parte de Dios para que nosotros nos engordemos o nos volvamos muy cabezones. No, el evangelio de Dios fue revelado a nuestra vida con un solo propósito. ¿Quién irá si no son enviados? ¿Quién predicará si no son enviados? Entonces debemos predicar el evangelio. Ese es el primer punto. El segundo punto es acerca de la evangelización mundial. Debe ocurrir en nuestros días. Debemos preparar el retorno de Cristo. Cristo debe regresar en nuestros días. Esa era la fe de la iglesia primitiva y esa debe ser la fe de la iglesia actual también que tiene el evangelio. Debemos preparar la llegada de Cristo nuevamente. Estamos seguros de que Cristo viene y esto va a suceder cuando Mateo 24:14 se cumpla. Entonces debemos hacer que ocurra la evangelización mundial en mis días, con mi vida, y que podamos ver a Jesús viniendo en las nubes nuevamente. Y lo último es que debemos recibir vida por la palabra del púlpito. Esta palabra del púlpito es la exposición al evangelio, es recibir el evangelio todos los días y entonces en realidad encontrar ahí la respuesta de Dios para mi vida, para tu vida. Es que el evangelio tiene respuesta. Hasta hoy tal vez no lo has podido disfrutar, pero el evangelio no es una carga. Es que Jesús mismo dijo, mi carga es fácil de llevar y mi yugo es ligero. Así que esto es el evangelio, esto es de gozo. En realidad el mayor gozo es que un pecador sea salvo. El mayor gozo es encontrar a alguien a quien se le ha revelado que Jesús es de Cristo. Ese es el mayor gozo, es el gozo de la evangelización mundial. El mayor gozo es preparar la venida de Cristo y que un día nuestros ojos lo puedan ver y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces eso será la culminación de todo el gozo. La culminación de todo es que si Cristo viene se resuelve todo. Jesús es el Cristo. Así que somos llamados a cumplir la evangelización mundial en mi vida y con mi vida. Espero que puedas tener esa fe y que juntos podamos avanzar cumpliendo el pacto de la evangelización mundial y en lugar de usar el evangelio para otras cosas, lo usemos para de verdad preparar el camino de Cristo en su retorno, que se puedan levantar discípulos de la evangelización mundial a través de tu vida. Yo pude ver cómo sucedió en Guatemala. Y claro que no es un modelo, porque Dios nos guía a cada uno con su Santo Espíritu. Pero te doy testimonio de lo que sucedió en Guatemala. Yo fui el primero que creyó aquí. Y entonces a partir de ahí se empezaron a levantar discípulos. Hoy hay discípulos en Guatemala que están confesando que Jesús es el Cristo. Claro que sí. Pero Dios puede usar tu vida también. No te preocupes si estás solo. No te preocupes si hay muy pocos. No te preocupes de la cantidad. Es que Dios levanta uno. Y con ese uno hace su voluntad sobre la tierra, que es preparar su retorno, la evangelización mundial. Bendigo tu vida y quiero orar en este momento. Padre, te doy gracias porque
nos das tu palabra, Señor, que nos anima, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos guía, Señor. Oro, Padre, para que cada uno de los discípulos de la evangelización mundial en realidad sean fortalecidos, Señor, con la fe de creer que Jesús es el Cristo, y que con esa fe puedan encargarse, Señor, de salvar sus regiones, en las naciones del mundo, Padre, donde quiera que se encuentren, no solamente en Guatemala, sino que en todas las naciones del mundo, porque tú nos revelaste el Evangelio no para que nos volviésemos conocedores de la Biblia, o para que nos volviésemos teólogos, Señor, no, nos dice el Evangelio para que se cumpla la evangelización mundial en mi vida y en nuestras vidas, con nuestras vidas, Señor. Así que oramos en este momento, pidiéndote que nos guíes, Señor, a toda la verdad, y que nos guíes, Señor, a cumplir el pacto de la evangelización mundial con el Evangelio que nos ha revelado, y que cada vez que oigamos tu palabra, Señor, podamos entender que ahí están las respuestas que tú nos estás dando, Señor, a través del Evangelio que hemos creído, porque nos lo ha revelado, creyendo que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor, y te doy gracias, porque podemos ver que se han levantado discípulos, Señor, en muchas naciones de la tierra. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor, oro por ellos y los pongo delante de ti, Señor, para que su fe no desmaye, para que su fe no caiga, Señor, sino que sigan firmes creyendo que Jesús es el Cristo, el Evangelio, el ungido, el Mesías prometido, Señor, desde Génesis 3:15. Oro, Señor, y bendigo la vida de cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo, Señor. Amén. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Él es el Rey de gloria, porque resucitó, Él resucitó. El sacerdote que su sangre entregó, me perdonó, me perdonó. Es el profeta que el camino abrió, y es el gran rey, y es el gran rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Él es el Rey de gloria, porque resucitó, Él resucitó. El sacerdote que su sangre entregó, me perdonó, me perdonó. Es el profeta que el camino abrió, es el gran rey, y es el gran rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices
es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de Él hemos hallado vida eterna. Jesús, tú dices el Cristo y todos declaramos que Él es el Rey. Yo digo Jesús, tú dices el Cristo y todos